grupo 2, que está compuesto por nuestro hermano Mario, Yesenia, María Guilamo y quien les habla, Paula Guilamo. Vamos a estar hablando breves minutos sobre los libros apócrifos y argumentos en contra de los libros apócrifos. Es importante mencionar para iniciar que los libros apócrifos son todos aquellos textos o libros que no fueron aceptándose en el Tanakh, en la Septuaginta y en la griega, en el canon de las Biblias. Sin embargo, hay algunas religiones que sí lo aceptan, como el catolicismo. Originalmente se llamaban apócrifos aquellos libros sagrados cuyo contenido era demasiado sublime para que lo pudieran comprender un público general. La palabra apócrifo viene del griego y hay algunos libros apócrifos, como por ejemplo el libro de Tobit, el libro de la sabiduría y el libro de Judith. El libro de Tobit viene del griego y del hebreo, que significa bondadoso mío. Y también Yahvé es bondadoso. Es una antigua obra literaria hebrea incluida en la Septuaginta, comúnmente aceptada por las comunidades judías. Este libro no se sabe quién fue que lo escribió, solamente que fue un judío, y se dice que se escribió entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo, en el tiempo de la diáspora. El libro de Tobit se trata sobre la presencia de Dios en las relaciones familiares. Expresa un acompañamiento del arcángel Rafael con el personaje principal, que es Tobías. Supuestamente el escritor de este libro había un personaje llamado Tobías, en el cual en toda su vida o durante un transcurso, mediante lo recalca el libro, este ángel lo acompañó, llamado Rafael. Y Tobit, según el libro apócrifo, era un judío de la tribu de Neftalí, deportado hacia Nínive. El libro de Judith viene del griego la judía. Eso es lo que significa Judith. Es una antigua obra literaria incluida en la Septuaginta, pero luego considerada como un texto apócrifo por los judíos rabínicos. Y este libro trata sobre una mujer que su esposo era rico y ella era súper hermosa, respetada por todos. Su esposo murió y luego le dejó toda su herencia, pero entonces ella fue como enamorada. Según el libro, relata como más o menos su historia de cómo un hombre la estuvo enamorando y todas estas cosas, pero que al final ella decidió honrar la memoria de su esposo y serle leal. Por último, en mi intervención vamos a hablar sobre el libro de la sabiduría o el libro de la sabiduría de Salomón. Este libro se le acuña a Salomón, así como Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Y es un libro bíblico del Antiguo Testamento. No está incluido en el Tanakh judío, pero distintas facciones la incluyen dentro de sus Biblias, como por ejemplo los católicos. Si usted busca algunas de las traducciones que están en la Biblia, vamos a decir, si usted se incluye en mi versión y usted busca la TLA, esta Biblia incluye la sabiduría y Salomón, se lo puede encontrar. Igualmente que el libro de Tobías, lo puede encontrar ahí, si lo quiere leer. En la aplicación de la Biblia, en algunas de sus versiones, lo puede encontrar. Y este libro de la sabiduría se lo acuñan a Salomón, como le decía anteriormente. Este es el hijo que fue sucesor de David,
Los judíos no lo acuñaron al canon, sino que lo catalogaron como un libro apócrifo. Vamos a tener a María Esther, ella va a continuar hablando sobre los demás libros apócrifos. Bendiciones para todos. Yo voy a estar hablando sobre 3 libros más que están dentro de los libros apócrifos. Y el primero que voy a empezar a describir es el libro de Eclesiastes. Este nombre viene del latín, de la lengua latina, y fue dado a este libro apócrifo en los primeros días del cristianismo, pues se le consideraba apropiado para ser leído en la iglesia. La tradición latina lo ha llamado libro del eclesiástico, pero tenemos que tener en cuenta de que no se puede confundir este libro con el Eclesiastés que nosotros conocemos, o como se les dice algunos libros eclesiásticos, porque no tienen relación o no tienen nada que ver uno con el otro. También podemos decir que este libro está dentro de los deuterocanónicos. Y también se le es conocido como el libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirach. Este era otro nombre que se le daba a este libro. Es un libro extenso, tiene 51 capítulos que contienen muchos proverbios y muchas instrucciones acerca de la sabiduría. Por eso se le llama también un libro sapiencial, como es los proverbios en la Biblia que nosotros conocemos, y Eclesiastés. El autor en este libro trata la salvación con las buenas obras. Él explica en este libro que no hay salvación fuera de las buenas obras del hombre y que el pecado es un resultado del ejercicio del libre albedrío. Eso es de lo que se trata básicamente este libro, el libro eclesiástico. Ahora voy a pasar al libro de Baruch, que también es conocido como el Apocalipsis siriaco. Es un libro también deuterocanónico que pertenece al canón bíblico de la Iglesia Católica en la actualidad y dicen que está dentro del Antiguo Testamento. Este libro es conocido por la influencia que tuvo Ezequiel dentro de este libro, por una carta que es escrita por Baruch, que era como se le decía en ese momento, el manuscrita o quien le escribía a este profeta. También se le conocía como el secretario de Jeremías. Por esto dicen que tiene una gran influencia dentro de este libro. Dicen que dentro de los libros proféticos del canón está ubicado entre Lamentaciones y Ezequiel. Y es considerado un libro profético. Este libro cuenta con 87 capítulos y es apocalíptico porque dicen se ha estudiado y se demuestra que este libro tiene escrituras atribuidas a Jeremías con un símbolo profético dentro de ellas. Ahora voy a pasar al primer libro de Macabeos. Libro 1 de los Macabeos, o primer libro de los Macabeos, como es conocido, que es una antigua obra literaria hebrea incluida en la Septuaginta, pero luego considerada como un texto deuterocanónico por los judíos rabínicos y los caraítas, y también por los judíos mesiánicos. Este libro no se le conoce, no se le ha actualizado un autor, pero se le ha dado el nombre del autor del primer libro de los Macabeos, que analizando el texto se entiende que es una biografía o una historia de un judío fiel y leal a su patria y a su religión, y totalmente convencido de que la justicia de su causa, y que era además un profundo conocedor de las cuestiones técnicas atenientes a su teología.
Se dice que este libro fue escrito hacia el año 100 antes de Cristo, o al final del reinado de Juan Ilcano, aunque sus originales se han perdido, solo se conserva la versión griega. También voy a estar tocándole un poquito acerca del segundo libro de los Macabeos o Segunda de Macabeos, que también es un libro católico ortodoxo, dentro también de los deuterocanónicos y incluido en el Antiguo Testamento de los católicos, de los libros católicos, y también incluido en la Septuaginta, junto con el primer libro de Macabeos. Este libro pone fin a los llamados libros históricos, porque se ubica entre Primera de Macabeos y el libro de Job, en el canon católico, y entre Primera de Macabeos y Tercera de Macabeos en el canon ortodoxo. Este libro está escrito originalmente en griego y que se presenta como un compendio de las obras de Jasón de Cirene o Jason de Cirene. Su estilo es de los escritores helenísticos, cuyo objetivo es de agradar y edificar, narrando sobre la historia de la Guerra de la Liberación dirigida por Judas Macabeo y sostenida por apariciones celestes y victorias obtenidas por la intervención divina. Según los judíos, este libro es considerado como el texto apócrifo por excelencia de los judíos rabínicos y caraítas. También la Iglesia lo integra en el canon y encuentran afirmaciones de importancia tales como la resurrección de los muertos y la oración de los difuntos. Hasta aquí mi intervención. Pasamos con nuestra compañera Yesenia. Amén. Amén, aleluya. Pues yo voy a hablar un poco de lo que son los deuterocánicos. ¿Me escuchan? Sí, de los libros deuterocanónicos. Amén. Pues son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa como canónicos, que no están incluidos en la Biblia hebrea. O sea, son relatos del Antiguo Testamento considerados por las iglesias católicas y las ortodoxas. Entonces, yo quise investigar un poco sobre el término canónico. Este término es usado por teólogos y los especialistas en derecho canónico para referirse a leyes, intereses de las iglesias católicas, ortodoxa y anglesiana, aprobados por sus jerarquías. O sea, son libros aprobados por sus jerarquías. También decir que los libros originales de la Biblia, que fueron escritos por los siervos de Dios y los discípulos de Dios, los libros apócrifos son una recopilación de los libros escritos tiempo después que se escribieron los libros canónicos. O sea, ellos hacen esa recopilación de esta escritura que fue hecho por los hombres inspirados por Dios. Entonces, pues eso a mí me deja un gran mensaje. La verdad está en esos libros que están escritos, en esta Biblia que está escrita por los hombres inspirados por mi Jesucristo. Ahí está
todo lo que nosotros necesitamos, ahí está todo lo que nosotros tenemos que buscar a través de esos escritos, de esos hombres de Jesucristo, está la poderosa verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es cuanto. Yesenia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Amén. Ya concluyó, hermano. Dígame su apellido, Yesenia, por favor. Yesenia Su apellido, Reyes, Yesenia. Reyes Valera. Falta alguien del grupo número 2. Voy yo ahora, profe. ¿Quién? Necesito que me permitan Mario, compartir excelente, pantalla. Mario. Necesito que me permitan compartir pantalla. Sí. Rafi, por favor, compartir pantalla para Mario. Me avisan. Listo, ya puede compartirla. Perfecto. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve tu pantalla perfectamente. Sí, se ve excelente. Gracias. Pues bien, le voy a estar hablando un poquito sobre algunos argumentos sobre los libros apócrifos, por qué no son considerados inspirados, por qué no están dentro del canon, entre otras cosas. Mi nombre es Mario Novas, para los que no me conocen, y empecemos. Surge la pregunta de por qué los libros apócrifos no son inspirados e incluidos en el canon bíblico. Para lo que tenemos algunas respuestas. Número 1, los libros apócrifos no son inspirados por una mera cuestión religiosa, sino porque ellos mismos dicen ser no inspirados. Y se lo voy a explicar más adelante. Luego, los libros apócrifos no están en los libros hebreos. Tampoco fueron citados por Jesús o por sus discípulos cuando estos estaban en la tierra. A pesar de que el Nuevo Testamento incluye aproximadamente 300 citas del Antiguo Testamento, de las cuales en ninguna de esas citas se menciona algún libro apócrifo. Sin embargo, la mayoría de estos libros fueron escritos en el tiempo de los 400 años de silencio, o sea, a partir del siglo IV antes de Cristo. Pero, como sabemos que las escrituras en clases pasadas tratábamos de que el apóstol Pablo habla y dice que toda la escritura es inspirada por Dios, referente al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento aún no estaba completo, no estaba escrito totalmente. Entonces, vemos que si en este tiempo donde se escriben estos libros, Dios no habló, por ende estos libros no pudieron haber sido inspirados, debido a la ausencia de la voz de Dios, debido a que como Dios no habla en ese tiempo, es imposible que sean inspirados. ¿Me van comprendiendo? Amén. Continuamos. Como les decía ahorita, los libros apócrifos no son inspirados, porque ellos mismos dicen no ser inspirados. ¿Qué sucede? Vamos ahora a hablar un poquito, tratar este punto. Los libros apócrifos y sus errores, que este es un punto central donde nos podemos dar cuenta de que aquí nos revela a errores y contradicciones que tienen los libros apócrifos y nosotros hemos concluido que la palabra de Dios, la escritura, no tiene errores. Entonces, si acá hay errores, lamentablemente no podemos tomar, o lamentablemente no, consideradamente no podemos tomar estos libros como palabra de Dios debido a que encierran contradicciones con otros textos que sí también son considerados palabra de Dios. Por ejemplo, si
En el libro de Tobías, capítulo 6, versículos 7 y 8, que es un libro apócrifo, nos enseña ese texto sobre una evocación mágica. Y esa evocación mágica que se da allí en ese texto, ustedes lo pueden buscar, yo lo voy a buscar para leérselo. Tobías capítulo 6, versículos 7 y 8, que dice: el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentado con un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Todos podemos ver acá que esto está totalmente depravado, descontextualizado de lo que la palabra de Dios enseña. Porque cómo es que tú, haciendo un remedio, por así llamarle, o alguna evocación mágica, preparando remedios en el corazón, hígado, etcétera, de un pez. Esto va totalmente en contradicción con la palabra de Dios, porque sabemos que el único que tiene libertad para perdonar pecados, para hacer libre al hombre, es Jesucristo. Continuamos. Tobías capítulo 4, versículo 10, nos habla sobre la justificación por limosna. Vamos a buscar para que vean lo que nos dice el libro de Tobías capítulo 4, versículo 10. Tobías capítulo 4, versículo 10, nos dice: pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Acá podemos ver una contradicción totalmente con las Sagradas Escrituras, ya que la palabra de Dios nos enseña en las epístolas del apóstol Pablo que somos justificados por la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá nos dice que somos justificados por medio de limosnas, o sea, por obras. Entonces, entra en contradicción con el texto bíblico, ya que no somos justificados por obras, como dice Pablo, no por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia, por la gracia de Dios, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios. Vemos también que en el libro de Macabeos, segundo del libro de Macabeos, si usted lee el pasaje del capítulo 14, se va a dar cuenta que allá habla sobre el sacrificio por los pecados de los muertos. El que pueda irse allá al libro de Macabeos, el que lo tenga, yo descargué la Biblia católica para poder leerlos. Déjame ver dónde se encuentran. Realmente estos libros están incluidos en la Biblia católica y conocemos razones por las cuales no lo incluimos nosotros los protestantes. En Macabeos capítulo 14, versículo 43, nos habla acerca de lo que le hablaba, sacrificio por los pecados de los muertos, pero a causa de su precipitación no había aceptado el golpe, y al ver que las tropas ya entraban por las puertas, reunió sus fuerzas para subir a lo alto del muro y se arrojó varonilmente encima de los soldados. Allá, si usted lee esa historia detenidamente un poquito, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Luego tenemos Baruch, que nos enseña acerca del interceder por los que murieron en pecado. Y esto es una contradicción bíblica, ya que la palabra de Dios nos enseña que aún hay esperanza para los que están vivos. Más vale perro vivo que león muerto. Entonces ya el que está muerto no tiene esperanza. Si murió en Cristo, gloria a Dios, va a ser resucitado en el día postrero. Pero si usted no murió en Cristo, no importa los rezos, lo que a usted le haga. Entonces, uno de los argumentos que se dice es que muchos de estos libros fueron incluidos en la Biblia católica para ellos justificar su doctrina, para ellos enseñar que realmente, ustedes saben que los católicos oran por los muertos, hacen evocaciones. Muchos de ellos creen en la justificación por gracia, pero también creen que la justificación se da a través de las obras, entre otras cosas. Quería ahora mostrarle una parte
de un artículo que estaba leyendo que me pareció muy interesante. El artículo es de Coalición por el Evangelio. Se titula ¿Qué hacemos con los libros apócrifos? Le quería citar este punto, que es muy importante, ya que estamos hablando de los argumentos. Acá, donde podemos leer, nos dice que el canon judío excluye los libros apócrifos porque, según su criterio, Dios dejó de dar revelación a partir del siglo IV antes de Cristo, como les decía. Incluso los autores de los libros apócrifos manifiestan que Dios no daba más revelación en sus días. Puede usted buscar 1 de Macabeo en el capítulo 4, versículo 46, y en el capítulo 9, versículos 27. Y que no se atribuyeron la misma autoridad profética que los autores de las escrituras hebreas. Por otro lado, el canon del Nuevo Testamento guarda silencio sobre los libros apócrifos. Los autores, como les decía, del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento unas 300 veces en sus escritos. Hacían uso de sus expresiones como escrito está o como dice la Escritura, etc. Esto apelaba a la inspiración divina del Antiguo Testamento. Sin embargo, estos autores nunca citaron a los libros apócrifos, como les decía. Además, Jesús afirmó la autoridad de la ley de Moisés, los profetas y los escritos, pero nunca hizo referencia a lo que eran los libros apócrifos, según Lucas 24, versículos 44 y 45. Lo que nos lleva a concluir que ni Jesús ni los autores apostólicos lo consideraban inspirados. Pues bien, también algunos de los argumentos que se utilizaban, ustedes saben que Martín Lutero incluyó estos libros apócrifos en las escrituras entre el Antiguo Testamento y el Nuevo cuando le tocó traducir al latín, cuando le tocó traducir del hebreo y del griego. Entonces, él los incluyó, pero haciendo la salvedad que estos no tenían la misma autoridad que los libros que realmente fueron aprobados por el canon. El canon, como saben, no es que el canon dice o autoriza qué libros son inspirados o no, porque ellos no tienen el poder para hacer eso. Ellos simplemente tratan de identificar qué libros son inspirados a través del mensaje que ellos llevan. Pues la palabra de Dios no encierra contradicciones. Concluyo hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Excelente, como dicen los franceses. Mario Nova, ¿verdad? Amén. Mario Novas. ¿Falta alguien más del número? ¿Quién falta? ¿Quién? No, todos. Perfecto, perfecto. En esa exposición, excelente, claro, está muy bien distribuidos los temas, bien explicados. Entonces, ¿ustedes creen que se deben utilizar los libros apócrifos? Y si se deben utilizar, usted va a decir que sí y me va a explicar por qué. Y si no se deben utilizar, entonces me va a decir no y por qué. ¿Cuál sería su postura en cuanto a los libros apócrifos? ¿Se pueden leer, se pueden utilizar sí o no? Bueno, Ok. yo Para diría el grupo que expuso de los libros apócrifos. Amén. Ok, Paula Hable, de Paula. este lado, maestro. ¿Me escucha? Sí, dígame. ¿Usted cree que se deben utilizar sí o no? Sí, le escucho, dígame. ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que depende, porque por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia y hay algunos libros apócrifos que te dan un poco de luz sobre algo, por ejemplo, en los tres magos.
que dice la palabra, los tres magos. Hay un libro apócrifo que te detallan los nombres, o sea, eso ni te suma ni te resta, pero tú sabes ya lo que está establecido en los evangelios. Yo digo que tú puedes leer los libros apócrifos como para, no sé, para ampliar tus conocimientos, obviamente teniendo la certeza de que los que son canónicos son los que... Sí, ayudándola a ella, maestro, resumiendo, sí podemos utilizarlo, pero no como escritura inspirada, no como palabra de Dios. perfecto, sino, pero sí, un segundito, Mario. está bien. Ok, yo, Mario. Que podemos utilizarlo, pero no como palabra de Dios, sino como libros históricos que nos ayudarán a nosotros, en cierto sentido, a ver el contexto del pueblo de Israel en algunas ocasiones. Incluso hay muchas palabras, muchas escrituras que se encuentran dentro de los libros Exactamente. que nos ayudarían a nosotros. Sí, Maestro, perfecto. Se pueden utilizar como libros históricos, como soporte extrabíblico. Por ejemplo, sabemos del periodo intertestamentario por los libros apócrifos, por primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Son importantes esos libros, sumamente importantes. Ahora mi pregunta es aquí. Usted dijo que sabemos el nombre de cuáles magos. Guilamo, ¿de cuáles magos sabemos magos? De cuando el nacimiento de Jesús, incluso hay muchos, yo he escuchado cristianos que mencionan los nombres como que se está o sea, como que ellos lo pueden encontrar en uno de los evangelios, Melchor, Gaspar, Baltasar. Sin embargo, esos nombres no están en los evangelios, sino que están en uno de los libros apócrifos. Ok, pero esos nombres de esos supuestos magos quedan totalmente descartados porque no eran magos. Ajá. Ni eran magos, ni eran tres. Exacto. Sino era una multitud de camellos. Conforme al texto de el profeta, dice que multitudes de dromedarios. O sea, era una caravana que iba a venir, y no de magos, sino ahí jajamín. Jajamín significa serían esos magos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Ya, ministro, puede continuar. Hay un micrófono abierto. Hermano Rafi, por favor. Cierre el micrófono, Juan Carlos, hermano Rafi. Sí, un poquito y la roja, chile un poquito. al parecer el maestro Sí. tiene... Quiero saber si me escuchan. Sí, maestro. Ahora sí, maestro. Excelente, le escuchamos. No, yo estoy aquí, quiero saber si me escuchan. Perfecto, Sí. perfecto. Ahora Entonces, vino otro de África y vino otro de otro continente. Eso queda totalmente descartado cuando nosotros analizamos el contexto hebreo. De hecho, le voy a decir algo que le va a doler un poquitito la cabeza. Jesús no nació en un pesebre
como tiene la cultura occidental. Jesús no nació en un pesebre, ya descartamos que Jesús nació en diciembre, ya descartamos que fueron 3 reyes magos. Entonces ahora nos falta descartar por la Biblia y el contexto cultural hebreo que Jesús no nació en un pesebre con animales. Pero eso lo vamos a aprender en el transcurso del tiempo. No se pongan así tan tristes y tan guapos, que ahora es que falta mambo, como dicen por ahí. Así es que el próximo grupo que continúa, pero creo que alguien iba a hablar. ¿Quién era que iba a hablar? Yesenia, maestro. Gracias por la oportunidad. Seguimos, por favor. Que la palabra de Dios, esta palabra inspirada a los hombres de Dios, es tan real y es tan profunda que estudiarla nos lleva y nos abre el conocimiento de nosotros investigar y saber qué son los otros libros y por qué lo escribieron. Los libros apócrifos, algo así, perdón, pues no son más que una recopilación de esa palabra viva que escribieron los hombres inspirados por Dios. O sea, la verdad está en esos libros que están inspirados a esos hombres por nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está la verdad, maestro. Perfecto, perfecto. Sí, la Biblia es inspirada, excelente. Y los libros apócrifos, entonces los tomamos como soporte histórico para apoyar algunas verdades bíblicas. Y hay una historia en el Nuevo Testamento, yo sé que ustedes la han escuchado, que es cuando se acercan los saduceos y le preguntan a Jesús. Los saduceos no creían ni en ángeles ni en la resurrección de los muertos. Entonces hay una historia en los libros apócrifos que es la mujer que tuvo los 7 maridos y todos murieron. Eso está en uno de los libros apócrifos. Entonces, ¿de dónde sacaron los saduceos esa historia? De uno de los libros apócrifos. Entonces ahí Jesús le dice bien claro, en la resurrección de los muertos no habrá casamiento ni habrá necesidad porque seremos como los ángeles. Sí, o sea, lo utilizaron historias, textos, de hecho, para confrontar a Jesús. Sí, gracias por tu aporte, Yesenia. Quisiera saber el próximo grupo que sigue, que continúa. Ok, comenzamos el grupo número 3. Afi, necesito que me permita compartir la pantalla, por favor. Antes del grupo número 3, profe, hablando un poquito ahí de esos libros apócrifos, tengo una pequeña duda que a veces me responden un poquito. Voy a ponerme cámara. ¿Es lo mismo los libros apócrifos que los libros deuterocanónicos? Esa es una pregunta. Si son los mismos los libros apócrifos que los libros deuterocanónicos. Eso es uno. Ya que deuterocanónico lo que significa es segundo canon. Y qué bueno que aclaró ahí que en un punto los fariseos establecieron un poquito lo que fue esa historia que está en un libro deuterocanónico, porque sí hay historias como 3, si no me equivoco, dentro del Evangelio, que se sacan de esos tipos de libros. Entonces eso hay que tenerlo un poquito también
claro que sí se pueden, aunque estoy de acuerdo, no lo veo igual que un libro normal, pero históricamente me puede ayudar en algún punto a quizá clarificar algún texto que no puedo entender bien que están en los libros inspirados. Entonces, dejo eso al aire a ver si alguien me puede responder o ayudar ahí. Wilfredi, ya puedes compartir pantalla. Sí. Sí, maestro. ¿Usted quiere que yo le responda o que uno de los muchachos que hizo la exposición le responda? Quien tenga la respuesta. Los libros deuterocanónicos son aquellos que incluyó la Iglesia Católica en la Biblia. Y ya los libros apócrifos son muchos, existen muchos libros apócrifos, de los cuales no todos están en la escritura católica, en la Biblia católica, en la versión. Pero esa es la diferencia que yo entiendo. Si puedo dar mi opinión. Danger, prenda su micrófono. Ok, es que la canonización de la iglesia, de la Biblia, se tardó muchos años y no todo tuvo que ver la iglesia católica. Entonces, creo que no se le puede achacar la culpa todo a la madre iglesia, como yo le llamo. Lo que pasa es... Mira, lo que pasa, Danger. Ajá. Le escuchamos, ministro Héctor. ¿Le puedo escuchar, profe? ¿Puede continuar? Parece que se le fue el audio. No, estamos aquí. Hay libros conocidos como pseudoepígrafes también, que hay que conocerlos. Lo primero es que tenemos que conocer lo que significa la palabra apócrifos. Apócrifos viene de la palabra que significa ocultos. Bien. Y pseudoepígrafes viene de la palabra que significa escritos falsos. Bien. Entonces hay que saber identificar cuáles son los libros apócrifos y cuáles son los pseudoepígrafos. Los pseudoepígrafos son escritos que fueron utilizados por los gnósticos en el siglo I, bien, y los apócrifos se utilizaron en el siglo I, porque recuerden que la Septuaginta incluyó los libros apócrifos, Bien, lo único que después, en el concilio de Yamnia, bueno, pues los judíos hicieron o tomaron parte de los libros, o sea, no parte de los libros, sino los libros que se agruparon en del Tanaj y formó su propio canon de 22 libros y al final 24 libros, como nosotros hablamos anteriormente. Bien, entonces hay que tener en cuenta cuáles son los pseudoepígrafos y cuáles son los escritos apócrifos. Recuerden también que el libro de Enoc está citado en la Biblia. ¿En qué libro está citado el libro de Enoc? ¿En qué carta está citado el libro de Enoc? En la carta de Judas. ¿Ustedes han leído que habla del libro de Enoc de manera implícita? No de manera explícita, pero ahí lo menciona el libro de Enoc. ¿No se han dado cuenta ustedes que cita la carta de Judas, el libro de Enoc? Sí, lo trata. Ministro. Sí. Wilfredi le habla. Dígame. Aparte de eso, ministro, también yo veo en Segunda de Samuel que me habla del libro de Jacer.
Y Sí, veo claro, que pero el cada libro uno... deja ser. Ajá. Sí, perfecto, sí. No en segunda de Samuel, sino en segundo libro de Samuel. Segundo libro Ajá, de Samuel. perdón, sí, segundo libro de Samuel, sí. 1, versículo 18. Gracias por la corrección. Sí, no solamente te menciona, Hedrick, el libro de Hazer, sino te menciona la crónica de los reyes, Wilfredi. Te menciona, hay 4 libros que menciona el Tanaj que no están incluidos en la Biblia. Y esos 4 libros deberían estar incluidos en la Biblia, pero no los incluyeron. Bien. Y son libros que cuando tú los estudias a profundidad, tú observas que no tienen ninguna contradicción y los menciona la Biblia, pero no los incluyeron en el canon. Ok, ministro. ¿Y esos Canon libros cómo se consideran? Apócrifo, deuterocanónico, pseudopígrafo. ¿Qué nombre tienen esos libros entonces? ¿En qué clasificación entran? Bueno, esos libros simplemente, particularmente yo a esos libros no le daría ningún sentido peyorativo. ¿Por qué? Porque la Biblia los menciona. Por ejemplo, la Biblia dice, no está esto escrito en las crónicas de los reyes de Judá, no está esto escrito en los libros de los hechos de Salomón. Entonces, si la Biblia dice o menciona esos libros, entonces es la Biblia que los menciona. ¿Entiendes? Es la Biblia que los menciona. Entonces, esos libros, yo nunca he visto que la historia los menciona como pseudoepígrafos, como apócrifos. No, esos libros no los menciona la Biblia de esa forma. O sea, la gente no los menciona de esa forma. Ahora, los libros que se mencionan como apócrifos son los 7 libros que incluyó la Iglesia Católica. Los libros que se mencionan como pseudoepígrafes son los libros que nosotros vemos, los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena. Esos son conocidos como pseudoepígrafes o escritos falsos. Pero estos libros que te mencioné, que menciona la Biblia, no están dentro de esos escritos. Lo que he estudiado no he visto que se llaman ni apócrifos ni pseudoepígrafos. Simplemente la Biblia los menciona y nosotros deberíamos estudiar esos libros porque hay muchos datos que son sumamente importantes. Por ejemplo, el libro de Hazer te menciona a Melquisedec y en un momento dado te da detalles que tú no los vas a encontrar en la Biblia. Gracias, ministro. Además, la misma Biblia es la que nos dice que si queremos conocer más hechos, leamos el libro de la Crónica de los Reyes, los libros y todos esos libros. Es la misma Biblia que nos dice eso. Exactamente. Por eso esos libros deben ser estudiados. Y no solamente eso, sino también los libros apócrifos para conocer la historia. Claro, con un balance, conociendo las escrituras, con un balance con las escrituras. Lo que contradice las escrituras, esto ya ustedes saben, eso hay que sacarlo. Pero lo demás hay que escudriñarlo. Porque para conocer la historia del período intertestamentario hay que irse al primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Esa ahí es la única forma. Y datos extra bíblicos, historias que aparecen también en otras fuentes. Así es que pasamos a la próxima persona que va a exponer en este día. ¿Quién sigue el próximo grupo? Yo mismo continúo, ministro. Vaya y venga y no se detenga, mi distinguido. Vamos arriba. Amén. Manos a la obra. Sí, vamos. Ministro, una pregunta antes de... ¿nos podemos pasar de los 7 minutos o no? No, mi distinguido. De hecho, ahora a usted le correspondería unos 5 minutos para darle tiempo a las demás personas. Bueno, pues vamos a cortarlo porque fue coordinado por 7 minutos. Pero está bien, vamos a... somos parte del grupo número 3. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Y estaremos hablando sobre las dispensaciones. Este grupo va a tratar lo que son la teología dispensacional, que va a ser expuesta por mí, Wilfredi Acosta, y mi hermano Henry Medrano va a exponer lo que son la dispensación de la inocencia, la conciencia y el gobierno humano. Y mi hermano... Okay. Y mi hermano Frank Guzmán estará
exponiendo la dispensación de la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. La teología dispensacional. El dispensacionalismo teológico estudia la Biblia buscando mostrar cómo las diversas partes de las Escrituras contribuyen distintiva y progresivamente a la proclamación de un único mensaje de salvación por la gracia. El dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana donde ha demostrado su gracia. La dispensación es el sistema de administración establecido por el Creador que regula el funcionamiento de las cosas durante una determinada época o edad de la historia. Etimológicamente, la palabra dispensación viene del griego oikomia, que en sentido amplio puede significar economía, mayordomía o administración de un bien, sea mueble o inmueble. El pensamiento dispensacionalista se formuló con el predicador irlandés John Nelson Darby entre 1827 y 1830, pero fue ampliamente difundido por el maestro Cyrus Ingerson Scofield a través de su obra célebre La Biblia de referencia a Scofield, publicada en 1909, y luego fue sistematizado por el teólogo Louis Sperry Chafer. Para Scofield, la dispensación es como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en su obediencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Según el dispensacionalismo, la única manera de interpretar la Biblia es mediante el método literal, gramático, histórico, literalista, que es ampliamente defendido por los teólogos J. Dwight Pentecost en su libro Eventos del Porvenir y por Charles C. Riley en su libro Dispensacionalismo Hoy. Lo que queremos decir con una interpretación literal o plenaria es que la Biblia se interpreta en su sentido común. Cuando las escrituras hablan en forma figurada o simbólica, lo entendemos de esa manera. Cuando nos hablan en forma plena y sin ninguna clase de simbolismo, lo entendemos en forma literal. Ejemplo, cuando la Biblia habla en Apocalipsis 7:4 sobre los 144,000 sellados del pueblo de Israel, los dispensacionalistas lo interpretan de manera literal, y esto solo se puede comprender cuando se entiende que la Iglesia e Israel son instituciones diferentes. Los postulados principales del dispensacionalismo son los siguientes. El primero es la pretribulacionismo, que quiere decir que Cristo viene por su iglesia y la arrebata antes de la gran tribulación. El segundo es el premilenialismo, que se refiere al reinado literal y futuro de Cristo en el milenio. Es pre porque enfatiza que Jesús regresa antes del milenio. El tercer postulado es la diferencia entre Israel y la iglesia, queriendo decir que son dos grupos independientes. Los pactos son para Israel y no para la iglesia, la cual tiene promesas y bendiciones espirituales, pero no pactos dados a ella. La iglesia es un paréntesis en la administración de los pactos dados a Israel. El cuarto postulado es la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia. Israel está bajo la ley y la iglesia está bajo la gracia. Y el quinto postulado es la escatología dispensacional. Afirma que el Apocalipsis es futuro y profético a partir del capítulo 4. Las tres corrientes dispensacionales. La primera corriente es el dispensacionalismo clásico, que afirma que cada dispensación se caracterizaba por una instrucción divina, una prueba de obediencia y eventualmente fracaso del hombre, dando lugar al juicio divino y el comienzo de una nueva dispensación. Hacía una referencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. El propósito y el futuro de Israel es terrenal, mientras que el de la iglesia es celestial. Este dispensacionalismo enseña las 7 dispensaciones que comúnmente conocemos. La segunda corriente es el dispensacionalismo
revisado. Surgió a mediados del siglo XX y culminó en 1967. Eliminó la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia y mantuvo las 7 dispensaciones que comúnmente conocemos. Es el más popular en las denominaciones cristianas de Latinoamérica. La tercera corriente es el dispensacionalismo progresivo. Se desarrolló a finales del siglo XX y presenta a las dispensaciones como una expresión progresiva, cada vez más clara y completa de la obra de la gracia de Dios para la salvación de la humanidad. Reconoce la iglesia como el lugar único de bendición espiritual para todos los redimidos, sin importar su etnia o nacionalidad. Como le hablé anteriormente, nosotros vamos a tratar las 7 dispensaciones más comunes. Hay movimientos que dicen que son 3 dispensaciones, hay movimientos que dicen que son 4, hay movimientos que dicen que son 7, hay movimientos que dicen que son 8, hay movimientos que dicen que son 9, pero nosotros en este caso vamos a tratar las 7 más comunes. Henry, mi compañero, va a tratar la dispensación de la inocencia, la conciencia y el gobierno humano, en tanto que Fran, mi otro compañero, va a tratar la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Hasta aquí me ayudó Jehová. Wilfredi Acosta, ¿verdad? Amén. Sí, señor. ¿Quién es el que sigue? Henry Medrano, continúa. Henry, por favor, vamos arriba. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Henry Medrano. A mí me toca exponer disposición de la inocencia. No se sabe la duración de tiempo. Abarca desde la creación del hombre hasta su trágica caída por obra de Satanás, Génesis 98 a Génesis 3:7. En esta dispensación, Dios trata con Adán. El hombre vivía en un estado de inocencia, sin conocer el bien y el mal, por lo tanto, eran inmunes al pecado. La condición moral del hombre era perfecta hasta que pecó. La responsabilidad del hombre era obedecer a Dios. Dios le dio claras instrucciones. Multiplíquense y llenen la tierra. Juzguen la tierra, tengan dominio y autoridad sobre ella. Tengan dominio de los peces, aves y todo animal que se mueva en la tierra. Coman de toda planta que da semilla y que esté sobre la tierra. Obténganse de comer del árbol del bien y del mal, porque si comían iban a morir. En esta dispensación el ser humano fracasó al no obedecer a Dios y como resultado de este fracaso vino el juicio de Dios. A la serpiente, maldita será entre todas las bestias y animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá. A la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Pero Dios en su misericordia divina nos dejó la promesa del Mesías cuando dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dispensación de la conciencia. Esto abarca 1656 años. Abarca desde la caída del hombre hasta el diluvio, Génesis 3:22 a Génesis 7:23. Como le dije anteriormente, un periodo de 1656 años. En esta dispensación, el hombre no necesitaba conocer los 10 mandamientos para saber que matar o robar eran cosas malas. En todas partes, el hombre siempre ha sabido esto porque la conciencia lo enseña. Así Dios les puso a prueba al hombre. Y este, una vez más, fracasó miserablemente. Primero tenemos a Caín matando a su hermano Abel en Génesis 4:8. Segundo, en el capítulo 6 de Génesis vemos que el hombre se había vuelto tan rebelde que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Entonces Dios juzgó al hombre una vez más, destruyendo la tierra por medio del diluvio que cubrió la tierra. Vale la pena señalar que a pesar que Dios prueba al hombre de diferentes formas en cada dispensación, la manera en que Dios salva es la misma en todas las épocas. Hoy en día somos salvos por la gracia de Dios, Efesios 2:8 al 9. Noé, como todo hombre, también fue salvo por la gracia de Dios. En Génesis 6:8 leemos: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fue por gracia
de Dios que 8 personas más un sinnúmero de animales fueron salvados de la extinción total. Así terminó la segunda dispensación, mas no sus efectos ni el plan de salvación de Dios al mundo. Dispensación del gobierno humano, 427 años. Abarca desde que Noé y sus descendientes salieron del arca hasta la torre de Babel, Génesis 8:18 a Génesis 11:9. En esta dispensación, el hombre tenía la autoridad de juzgar y castigar a los hombres malos. Dios le dijo a Noé: el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada, Génesis 9:8. También le envió a que se multiplique, hasta que se multiplicasen y llenaran la tierra, Génesis 9:7. Una vez más, el hombre tenía mandamiento claro de parte de Dios para poblar la tierra, pero una vez más también el hombre fracasó. Dios también le dijo que ya no maldecería la tierra. Ellos tendrían dominio sobre los Hedrick, perfecto, pare ahí ya, muy bien, excelente. Hedrick, pero falta una persona de ustedes, ¿verdad? No, ¿dónde está? No, era hasta ahí. No, pero falta alguien. No hay otro. Son 4 ustedes, ¿no? Falta Fran. Falto yo. Falta Fran. Pero ¿dónde está el que, ok, perfecto, ahí están los 3, son 3 ustedes, ¿verdad? Sí. Perfecto, Frank, adelante con su tema. Vamos a darle a usted 5 minutos o 4 minutos. Oh, no, espérese. Lo mío son 4 temas. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Mi nombre es Frank Guzmán. En este pequeño estudio hablaré de las 4 últimas dispensaciones que Dios estableció a través de su palabra. Son las dispensaciones de la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Las mismas que cubren desde Génesis 12:1 hasta Apocalipsis 21:1. La dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa, la 4ª dispensación tiene 2 nombres, la dispensación de la promesa y la dispensación del gobierno patriarcal. El primer nombre hace hincapié en que Dios estaba revelando una serie de promesas específicas. El segundo nombre hace hincapié en el hecho de que el Señor gobernó por medio de sus patriarcas principales, Abraham, Isaac, Jacob y José. Él está a la cabeza de esta nueva era. Se le dio una nueva revelación divina que se convirtió en la base de una nueva dispensación. Esta 4ª dispensación abarca desde el llamamiento de Abraham hasta que Dios sacó con mano fuerte a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Cubre desde Génesis 12 hasta el capítulo 19 de Éxodo. Esta dispensación abarca un periodo de 430 años. En esta dispensación, la idolatría se propagó por toda la tierra y el hombre se olvidó del Dios divino. Dios hizo su pacto con Abraham, prometiéndole hacer de sus descendientes una gran nación y darle la tierra prometida. La prueba durante esa dispensación fue permanecer en la tierra prometida a la que Dios le había traído. Y el fracaso se ve en la tendencia a abandonar la tierra prometida. Por ejemplo, Abraham dejó la tierra en Génesis 12 y se metió en un problema. Es decir, en última instancia, el juicio por su incapacidad de permanecer en la tierra prometida fue la esclavitud en Egipto. La responsabilidad del hombre fue creer en las promesas de Dios. A pesar de que no se podía ver en ese momento, tenía que creer, confiar y tener fe en sus promesas. Abraham, por supuesto, es nuestro ejemplo. Él creyó al Señor, él tenía fe a las promesas de Adonai y le fue contado por justicia. La gracia se ve en el hecho de que la nación de Israel fue preservada, estuviera en la tierra o fuera de ella. Dios continuó guardando la simiente de la mujer que vendría a través de Abraham, Isaac y Jacob. La dispensación de la ley. Esta 5ª dispensación se conoce así porque se destaca la promulgación de los 10 mandamientos que Dios entregó a su pueblo a través de Moisés. Se extiende desde el monte Sinaí hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Abarca desde Éxodo 20 hasta el fin de los evangelios. Dios liberó de la esclavitud a su pueblo Israel, llevándolos con mucha paciencia por el desierto y les dio sus leyes. Una vez más, el hombre fue puesto por prueba, pero nuevamente el hombre fracasó, no pudiendo guardar la ley de Dios, y fueron conquistados por otras naciones y esparcidos por toda la tierra. Pero Dios no los había abandonado. El Señor es fiel en sus promesas y a su debido tiempo está volviendo a reunir a su pueblo Israel en la tierra de Palestina en preparación para la segunda venida de su Hijo. Dios cumplirá sus promesas, no porque el pueblo
pueda obedecer su ley, sino por su gran misericordia y fidelidad. La ley no pudo salvar al pueblo de Israel, ni ha podido salvar a nadie, pues nada perfeccionó la ley. La ley no salva, sino que depende que uno se salve a sí mismo por guardar la ley. Y condena. ¿Cuál le falta? Disculpe. ¿Cuál le falta? ¿Cuál dispensación le falta? Faltan dos. Dos. Ok, la puede mencionar y ya paramos ahí para pasar al próximo grupo. Excelente. Ay, bueno. La dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial. Así no dio gusto, así no. No, eso está bien, excelente, Me excelente. preparé para nada, porque entonces ahí no hay muchas cosas importantes y yo le iba a decir. Pero, ok, mencione las más importantes, las más relevantes, de la dispensación de la gracia y la dispensación milenial. Exacto. Entonces ya ahí se pierde, está bien. Gracias. Ya, gracias, está bien. Sí, paramos ahí porque entonces siguen más personas. Pero así no fue que hablamos. Pero amor, el profesor te dijo que diera la dispensación de la gracia. Por lo menos da la dispensación de la gracia. ¿Me entendiste? La dispensación de la gracia. Esta es la dispensación en la que nos encontramos hoy día. Abarca desde el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta la segunda venida de Cristo en la tierra, y cubre desde Mateo 27, 50 hasta Apocalipsis 19, 11, 16. Y la dispensación del reino milenial. Esta dispensación es la séptima y última de las dispensaciones bíblicas. Esta abarca desde la segunda venida de Cristo y el establecimiento del gobierno físico del Hijo de Dios sobre la tierra por 1000 años, hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y cubre desde Apocalipsis 21.1 a 21.1 del mismo libro. Dios le bendiga. Excelente. Entonces estamos claros con las 7 dispensaciones. Señores, teología dispensacional, esto hay que analizarlo. Hay demasiado punto de vista. Por eso nos pusimos de acuerdo entre Hedrick o Wilfred Acosta, estuvimos comentando. Y el término de dispensación son puntos nuevos que nacieron siglo XVIII, siglo XIX. Para que ustedes estén claros, porque en ocasiones usted se para en un púlpito y usted dice la dispensación de la conciencia y deja eso como sentado, y señores, no, son temas teológicos, son términos teológicos. Usted no puede decir o hablar o asegurar el asunto de las dispensaciones. Usted lo toma como punto de referencia, pero ahí también está la teología del pacto, que también lo vamos a analizar mucho más adelante. Bien. Esos términos de dispensacionalismo no existían en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el siglo XVI tampoco. Nada de eso. Eso es algo nuevo. Bien, que se insertó en la teología. De hecho, hay puntos en la teología dispensacional que discrepan completamente con la Biblia. ¿Cuál punto? Que Israel fue reemplazado. Entonces, los dispensacionalistas crearon la teología del reemplazo. Y por eso nos desconectamos o nos desconectaron totalmente de Israel. Y qué bueno que ustedes analizaron su tema, lo analizaron excelentemente bien, pero es un tema demasiado amplio. Es un tema demasiado amplio que ustedes en 5 minutos, ni 10 minutos, ni 1 hora, ni 2 horas le va a dar para ustedes poder exponer ese tema. Lo que queríamos era lo básico y ahí lo logramos. Las 7 dispensaciones: dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia y milenial, y así sucesivamente. Bien, muchas gracias por su participación. Excelente exposición. Pasamos a la próxima persona. Frank, deme su apellido, Frank, por favor. Frank Guzmán. Y la otra persona que participó con usted, ¿cómo se llama? Henry Medrano y Henry Medrano.
Hendrik Medrano, exactamente. Seguimos. Grupo 4. El próximo grupo, por favor, que inicie. Santa, por favor. ¿Quién inicia? Tu micrófono, Santa. ¿Ya me escuchas? Sí, mi distinguida Santa, le escuchamos perfectamente bien y claro. Y se ve también allá la diapositiva. No se ve. Todavía no. Usted la puede compartir, ya puede compartirla. Usted le tiene que dar. Media loca a veces. Yo ni sé porque estaba bien ahorita. Vamos a ver, compartir. Agregar, compartir. Pero si estaba bien ahorita. Ven acá. Yo tenía bien esto puesto ahorita y de repente pestañó bastante. ¿Qué fue lo que te dije ahorita? Ven a ver, ahora no se ve. Abajo. Acá, aquí. Lo que pasa es que yo abrí la otra computadora porque hubo una que me dio problemas. Abajo. Ok, compartir. ¿Ya lo vio? Sí, ya lo vi, le di también compartir. ¿No se está compartiendo ahí? No, todavía no. ¿Eh? ¿No se ve? No. Bueno, si en caso de, yo lo voy a poner desde aquí. O sea, porque yo lo estoy mirando. Lo que pasa es que yo tengo dos pantallas abiertas. Porque hay una que me ha dado problemas. No hay problemas, ministra. Empiece. Ese es un error técnico. O a lo mejor que... Bueno. No sé, la lacto me está pestañando bastante. Entonces abrí la PC de escritorio y yo no sé, tal vez soy yo la que no sé. Sí, arranque, no hay problemas. Bueno, mi nombre es Santa Tejeda. Mi tema es Jesús en la Tanat. Vamos a ver, tengo aquí un objetivo con este estudio y es dar a conocer algunos libros y versículos de la Tanat o Viejo Testamento. ¿Cómo se reconoce a los libros que se escribieron antes de Cristo en las Sagradas Escrituras? O sea, en la Biblia. Sabe que conocemos la Tanat, que sabemos ya que son los primeros libros para los hebreos. Nosotros aquí lo conocemos como el Pentateuco. Y si dijera que daré a conocer todos los versículos que citan al Mesías en la Tanat, tendría que escribir más de 300 versículos, puesto que hay unos 1200 que hablan de ello, pero solamente 300 de ellos son más específicos, según los eruditos de la investigación de la Biblia. Nuestra historia de Dios con el hombre comienza desde el Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la mujer, ¿verdad? Después que Adán y Eva pecaron, que Dios le dijo a la mujer y a Satanás, le dijo, pondré enemistad entre la simiente tuya y la de la mujer. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz, el diablo fue herido en la cabeza con la muerte y resurrección de Jesús. Ahí se cumplió entonces esta profecía desde Génesis en 3:15, cuando Dios de una vez hizo un pacto, ¿verdad? O mejor dicho, formuló una vía de poder reparar el daño que acababa de hacer el mal o el maligno en aquella primera pareja, poner enemistad entre esas dos simientes. Según tengo escrito aquí, el Génesis
más que una historia. Es el registro de la obra de Dios en nombre de los redimidos y es la historia redentora del Dios mismo. También vamos a ver en otros versículos más del Génesis el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Mediante esta promesa de un hijo que viene siendo promesa mismo de Jesús, que viene de la descendencia de Isaac, y que también veo en Génesis 49:10, que también se dice allí que Jesús vendría de la tribu de Judá. También vemos que en el libro del Éxodo o Salida, el Evangelio de Jesucristo fue revelado al pueblo mediante los símbolos también de ese santuario, de ese ritual que Jehová mandó al ser humano, o mejor dicho, le dio a su pueblo, para que pudiesen vivir por medio de estos rituales hasta que viniera la promesa dada. Entonces, en esos rituales era sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque el atrio, según Éxodo 27:9, perdón, el atrio es la representación de la obra del Mesías en la tierra. El lugar santo, Éxodo 28:29, representaba la continua intersección de Cristo por su pueblo. ¿Me están escuchando? Ay, no se oye. Claro que sí, continúa, mujer. Sí, el lugar santísimo también era otro ritual que representa la divinidad de Cristo como Dios y como Rey. Y en Éxodo también está el sacrificio por la familia o el sacrificio de la Pascua. Sabemos que esta Pascua es el mismo Jesús sacrificado por la humanidad. En el libro de Levítico también hay muchas profecías allí, como están la ofrenda de los holocaustos, la ofrenda del cereal, las primicias, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la expiación por la culpa. Todo esto era sombra del Mesías que vendría ¿verdad?, a ser cumplido en el Nuevo Testamento. También los salmos tienen muchas profecías que se cumplieron. Por ejemplo, en Isaías 7:14, que dice que Jesús nacería de una virgen. En el Salmo 22:16-18 dice que sus manos y pies iban a ser horadados y que iban a repartir sus vestidos. También en la Isaías 53:12, que dice que el Cristo sería sufrido, que sufriría bastante en un calvario. También tenemos la escalera de Jod, Génesis 28, que no es más que de Jacob, la escalera de Jacob, que no es más que la forma en que Jesús vendría, ¿verdad?, al mundo a través de esa escalera. O sea, una escalera Señor. Santa. Diga. Ya con lo que usted me resumió, súper claro, porque con tan solo la revelación del tabernáculo y esa explicativa ya estamos bien, pero bien claro con Jesús en el Antiguo Testamento. Excelente su exposición. Santa de Yanira, ¿verdad? Sí, Tejeda Mateo. Tejeda, perfecto. Vamos a la próxima persona. Muy buena, muy buena. Gracias. El próximo valiente, si no voy yo. Cecilia de este lado. Arranque, entonces. Sí, aquí te veo. Dios mío, yo tengo 3 abiertos. Si no puedes ir tú porque tú eres el Apocalipsis, princesa. No, mi amor. Somos las 2. Oh, sí, verdad. Nosotros somos las 2 últimas. Sí, ok. ¿Y están ahí los demás? Luchi. No veo a Juan. No veo a Juan, no veo al pastor Nafis. Danger tiene las epístolas. Luchi bueno, tiene Cecilia. Hechos. Pues dale, Arranque. Luchi, las Hechos. Luchi. Perfecto, voy aquí entonces. Arranco yo, que tengo Jesús en el libro de los Hechos. Habla Luchi Pérez de Sierra de este lado. Soy miembro del equipo número 4 y me toca hablar de Jesús en el libro de los Hechos. A modo de introducción, el libro de Hechos es parte de un libro de 2 volúmenes. Lucas es el primer volumen y Hechos es el segundo volumen. Fue escrito por Lucas, compañero de viaje de Pablo.
Y como cita el mismo Lucas en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, versículo 1, en el primer relato o tratado, se está escribiendo acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De modo que como el segundo tratado es una continuidad, entonces será sobre lo que Jesús continúa haciendo y enseñando en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de sus seguidores. Aunque se mencionan algunos de los apóstoles en este libro, el único personaje que unifica de principio a fin la historia es Jesús. El libro es a modo de introducción, cuenta cómo el Jesús resucitado pasa 40 días con sus seguidores enseñándoles acerca del reino de Dios. Y vemos a Jesús a través del Espíritu empoderando, capacitando, equipando a sus seguidores para expandir el reino de los cielos. Jesús asciende en una nube, haciendo referencia a la profecía de Daniel 7:9, y siendo entronado como el Hijo del Hombre. En este libro Jesús es glorificado, Jesús guía a su pueblo por medio del Espíritu Santo para enviarlos a expandir el reino, como dije ahorita, primero en Jerusalén, me perdí. Anyway, para expandir el reino primero en Jerusalén y así llevarlo hasta los confines de la tierra. Entonces, a modo de conclusión, Jesús, el Mesías, es el Mesías judío presentado en el libro de Hechos, pero también es el Rey resucitado para darle salvación a todo aquel que crea. Yo creo que hasta aquí está bien mi participación. Excelente, perfecto. Les recuerdo, señores, miren, hay personas que se rezagaron y no me enviaron algunas tareas. O sea, todo esto es para complementar y para colocar sus notas, para que después usted no diga, no, pero que fulano tiene esta nota y fulano tiene esta otra nota. Bien, recuerden que todo es una compilación, ¿verdad? Y empezamos desde el principio. De hecho, tengo ahí pruebas de que hay personas que hasta con música me mandaron sus tareas. Qué bueno, qué bendición. La próxima persona, Cecilia, por favor, vamos, en 5 minutos para usted. Amén, bendiciones mil. Yo soy del grupo número 4, mi nombre es Cecilia Sierra y me toca Apocalipsis. Y tenemos Apocalipsis, la palabra Apocalipsis viene del latín, Apocalipsis. Cecilia, te falta antes que yo. Bueno, corazón. Pues, termina, pues dale, nenito, dale. Ok, Dios les bendiga. Daniel Charles de este lado. Me toca Cristo o Jesús en las epístolas paulinas. Dice que Pablo habló de Cristo unas 48 veces en sus escritos, regularmente con la palabra Cristo Jesús o Jesucristo, y en otras palabras se refiere como el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos cuando habla acerca de su llamamiento, en otras epístolas cuando dice que fue llamado por o que es apóstol de Jesucristo. Pablo establece, ¿verdad?, a todos los cristianos, que es donde más se basa la doctrina del trabajo de Cristo en la tierra. Fue escrita por el apóstol Pablo, donde refleja a Cristo como gracia, como salvación, como santificación, como regeneración, la doctrina de la resurrección de los muertos, la doctrina de Cristo por su iglesia y entre otras doctrinas fundamentales que están en la iglesia cristiana, fueron escritas por el apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo en sus escritos. Ya le dije, dentro de las 43 veces, unas 27 veces, el apóstol se refiere a
Cristo o habla de Cristo como Jesús Cristo o como el Señor Jesucristo. Establece el apóstol Pablo, ¿verdad? Acerca de Cristo también, su deidad y su representación desde antes de la fundación del mundo. Recoge algunos principios de textos reflejados en la Tanakh y en escritos universales o proféticos acerca de él. Todo esto lo recoge el apóstol Pablo en defensa del evangelio luego de haber sido perseguido. Se dice también, y eso se refleja en su testimonio, porque pudo reconocer quién le hablaba en el tiempo que estaba persiguiendo a la iglesia y todo esto porque conocía parte de lo que era el proceso profético de Cristo Señor. Lo voy a dejar hasta ahí porque ya son las 7 y creo que faltan 2 de mi grupo. Amén, seguimos por aquí. Ya saben, mi nombre es Cecilia, voy a hablar de la figura de Jesús en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Tenemos la palabra Apocalipsis, es una palabra que viene del latín, significa revelación. Dice que la palabra revelación es la manifestación de algo o de una verdad que estaba oculta. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, empezando en su capítulo 1, su verso 1, dice la revelación de Jesucristo. Ya vimos, como nuestra hermana Sandra hablaba, Jesús en el Tanakh, y vemos que toda la Biblia refleja a Cristo de manera como tipo y sombra, pero aquí en Apocalipsis se ve revelado. Dice también que, a modo de introducción, que este libro fue escrito en los tiempos donde la iglesia estaba siendo más perseguida. Por ende, fue escrito por el apóstol Juan, estaba desterrado en la isla de Patmos. Allí Dios le dio esta revelación a Jesús, el cual la envió a su siervo Juan a través de... Dice que hay micrófono abierto, por favor cerrarlo. Dice también que en aquellos tiempos donde fue la iglesia perseguida por uno de los emperadores más crueles, el emperador romano Nerón, dice que después en el año 64, después de Cristo, continuó hasta el suicidio, su suicidio en el 68 después de Cristo. Dice también que este libro fue escrito antes de la desterración de Jerusalén en septiembre del año 70, la destrucción del templo. Dice, el propósito de este libro era proporcionar aliento pastoral a los perseguidos, fortaleciendo, invocando y proclamando la seguridad y certeza de la esperanza junto a la confianza que en Cristo ellos debían de tener y saber que el soberano Dios siempre iba a estar con ellos. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento podemos tener pista de las cosas que sucedieron y que sucederán en los últimos tiempos, en los tiempos futuros. También dice que a modo de desarrollo que en el Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis, podemos ver la figura de Cristo en varios roles y funciones. En el capítulo 5, su verso 8, Jesús es representado como el Cordero. Sabemos cuál era el Cordero Pascual, lo cual ahora mismo no podemos definir, pero muchos sabemos lo que estudiaron el Tanakh, el Antiguo Testamento, lo que significaba el Cordero. Esto simbolizaba que Cristo en su primera venida, Él se sacrificaba por la humanidad. También Apocalipsis, capítulo 19, dice que en el capítulo 21:6 dice que Él es el Alfa y el Omega. En el capítulo 19, 11, 15, Cristo es representado como el Verbo de Dios. El Alfa y el Omega porque sabemos que el Jesús es el Génesis del Antiguo Testamento y Jesús es del Nuevo Testamento, es en el Apocalipsis. Y por eso nosotros vemos que cuando Jesús es presentado como el testigo fiel, este libro de Apocalipsis, a modo de estudio,
Muchas veces nosotros como creyentes entendemos que este es uno de los libros más difíciles, pero este es lo que nos revela a Cristo en todo su esplendor. Nos revela de lo que va a ser nuestra historia, nos revela las promesas cumplidas aquí en este capítulo. También el libro de Apocalipsis dice que este libro relata la historia. Dice que el Apocalipsis también tiene otro nivel estructural construido alrededor del santuario hebreo, el santuario terrenal. Comenzaba en el patio, en el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales después de la muerte del animal, símbolo de la cruz. El sacerdote entraba en el primer departamento del atrio, que era un modelo de lo que Jesús hizo en el santuario celestial después de su ascensión. O sea, que Jesús intercede por nosotros allá en el reino de los cielos. Él está como nuestro intercesor, así como los sacerdotes eran los que en medio del sacrificio intercedían por el pueblo. Dios bendiga muchísimo. Excelente, Cecilia. La persona que está subido en el plato, por favor, que tenga cuidado para que no se caiga al bajar, o que tenga cuidado que por las varillas. Eso es Mario inventando. Señores, no me hagas reír, por favor. Falta el pastor. ¿Quién falta del grupo de ustedes, Cecilia? Falta el pastor Nafis, pero él tuvo, creo que un inconveniente porque no nos pudimos comunicar. Sí, perfecto. Pero ahí está, el grupo número 1 se quedó para la próxima clase por razones de que entramos muy tarde. Señores, en los días que le toquen la exposición de ustedes, traten de estar temprano para que el tiempo nos alcance. De lo contrario, no nos va a alcanzar el tiempo. Por ejemplo, el grupo número 1 duramos mucho rato esperándolo y tuvimos que iniciar con el grupo número 2. De lo contrario, no hubiésemos iniciado. Entonces, faltan los temas del grupo número 1. Entonces, estas personas se quedarán para la próxima clase. Así es que muchas felicidades. Dios les bendiga. Gracias. Veo que estamos aprendiendo bastante. Y recuerden que la exposición, en una exposición usted va a resumir las cosas más importantes, porque si nos llevamos de expandir los temas, pues 2 horas no va a ser suficiente. Bien, y esto en las predicaciones también hay personas que duran 2 horas predicando, entonces tenemos que prepararnos en esa parte. Para eso está el curso de homilética, no el curso, sino la materia de homilética, donde ahí usted va a aprender a dar un mensaje breve, preciso y conciso en 20 minutos. En 20 minutos usted va a aprender a dar un mensaje que anteriormente usted en 2 horas no lo daba. ¿Cómo lo ven? Excelente, maestro, excelente. Maravilloso, maravilloso, porque si hay algo que le gusta al ser humano es extenderse. Alaba. Sí, sí. Bien, entonces, y a veces los mensajes son tan largos que no tienen ni pie ni tienen cabeza, y es como un avión que está arriba y no sabe cómo aterrizar. Y a veces hay predicadores que dicen, yo quiero terminar, pero no sé cómo, el Espíritu Santo no me deja terminar. Y el Espíritu Santo no está ni siquiera cerca. Lo que pasa es que el avión está en el aire. El avión está en el aire y no encuentra el aeropuerto para aterrizar. Por eso un mensaje sin introducción, sin una buena estructuración, no va a ser efectivo. Hay mensajes que tienen hasta 10 partes. Y esas 10 partes hay que saberlas distribuir. Por eso ustedes ven que esos predicadores van con su estilo, predicando punto por punto, definiendo las 10 partes. Ya cuando usted expone un sermón con esas 10 partes, ya es una conferencia bien profesional, bien profesional. O sea, antes de que usted inmediatamente empiece a... no, el Espíritu Santo se metió. Desde que usted empezó a predicar, se metió el Espíritu Santo y es que no tiene nada como decimos aquí en República Dominicana, nada en la bola.
y empieza a hablar y a vocear y no predica. Dice, wow, ya terminé, quiero ministrar y quiero orar por las personas y nos vemos. No, señores, el mensaje debe tener un orden debe estar bien estructurado. Bueno, ya yo estaba asustada. Porque estaba asustada. No con lo que usted estaba diciendo. Es que Dios cambia muchos mensajes, profe. ¿Cuál fue la? Ay. Rafi, pon esto en pausa. Pon en pausa esto que empezaron a caerse los platos. Esto empezó a temblar.